Los años 70 nos dejaron algunas de las voces más inolvidables de la historia de la música. No eran solo cantantes, sino iconos culturales que dieron forma al sonido de toda una década e influyeron en todo lo que vino después. Desde el rock hasta el soul, pasando por el country y el pop, estos artistas crearon música que aún hoy llena estadios y listas de reproducción en streaming. Algunos siguen actuando, otros se han alejado de los focos, pero todos ellos dejaron una huella imborrable. Hoy echamos un vistazo a 15 cantantes legendarios que definieron los años 70 y vemos dónde se encuentran ahora, décadas después. Empecemos. Stevie Nicks, la voz mística detrás de los mayores éxitos de Fleetwood Mac y una poderosa artista en solitario por derecho propio. Durante los años 70, Stevie aportó algo completamente diferente al rock. Ese estilo bohemio y fluido, esa voz inquietante, la forma en que se movía en el escenario como si estuviera lanzando hechizos. Canciones como Rhiannon y Dreams mostraron una voz delicada y potente, misteriosa y directa. Escribió letras que parecían poesía, y su presencia convirtió a Fleetwood Mac en una de las bandas más importantes del mundo. El álbum Rumors se convirtió en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, y Stevie fue el centro de todo. Su voz destacaba por encima de todo lo demás, y su estilo influyó en innumerables artistas que vinieron después. No era solo una cantante. Stevie Nicks sigue siendo muy activa e influyente. Sigue actuando, sigue grabando y sigue dominando los escenarios con esa misma presencia mística. Su voz ha envejecido, pero ha conservado su carácter distintivo. Stevie nunca dejó de ser Stevie, y esa coherencia la ha convertido en una leyenda viva que une a varias generaciones de aficionados a la música. Y mientras Stevie mantenía su presencia mística a lo largo de décadas, la siguiente artista aportó una extravagancia y un talento para el espectáculo que redefinieron lo que podía ser una estrella del pop: Elton John. El pianista que arrasó en los años 70 con una combinación de increíble talento musical y un carisma desbordante. Esos trajes extravagantes, esas gafas gigantes, esa habilidad para dominar el piano como nadie. Elton no solo componía canciones de éxito, creaba momentos. Your Son, Rocketman, Tiny Dancer, Benny and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road. La lista de clásicos es interminable. Era capaz de componer una balada que te partía el corazón y seguirla con un tema rockero animado que te daba ganas de bailar. Elton aportó teatralidad al rock y al pop de una forma que abrió las puertas a todos los que vinieron después. Era intrépido, talentoso y absolutamente único. Elton John sigue siendo uno de los iconos más queridos de la música. Recientemente ha completado su gira Farewell Yellow Brick Road, una gran despedida mundial que ha durado años y ha batido récords. Incluso a sus 70 años, sigue sentándose al piano y ofreciendo actuaciones que recuerdan a todo el mundo por qué se convirtió en una leyenda. Elton sigue siendo honrado, celebrado y querido por fans de todas las generaciones. Demostró que se puede ser extravagante, honesto y tener un gran éxito al mismo tiempo. Y mientras Elton aportó el brillo teatral a la música pop, el siguiente artista definió la actitud del rock and roll para toda una generación: Mick Jagger. La cara y la voz de The Rolling Stones, el hombre que definió lo que debe ser un líder de rock. Esos labios, esos movimientos, esa energía que parecía no detenerse nunca. Durante los años 70, The Stones estaban en su apogeo absoluto. Álbumes como Sticky Fingers y Exile on Main Street se convirtieron en modelos a seguir para la música rock. La voz de Mick tenía una calidad cruda que era perfecta para el rock bluesero y descarnado que creaban los Stones. Podía pavonearse por el escenario como nadie y su presencia era magnética. Canciones como Brown Sugar, Wild Horses y Tumbling Dice mostraban a una banda en la cima de su poderío, y Mick era el centro de atención. Aportaba peligro, atractivo sexual y pura energía rockera a cada actuación. Los Stones se convirtieron en la mejor banda de rock and roll del mundo, y Mick era la razón por la que la gente no podía apartar la mirada. Mick Jagger sigue sorprendentemente activo para alguien de más de 80 años. Sigue en plena forma, sigue siendo relevante y sigue siendo el líder de la mejor banda de rock del mundo.
Y mientras Mick encarnaba la arrogancia del rock, la siguiente artista aportó un estilo atrevido y una voz que traspasó géneros y décadas. Cher. La diosa del pop que dominó los años 70 con una voz como ninguna otra y un estilo en constante evolución. Esa voz profunda y distintiva, esos trajes de Bob Mackie que traspasaban todos los límites, la capacidad de reinventarse una y otra vez. Durante los años 70, Cher estaba en todas partes. Tenía su programa de variedades con Sony, luego se lanzó en solitario y demostró que no necesitaba a nadie más. Canciones como Gypsies, Tramps and Thieves y Half Breed mostraron una voz potente y única. Podía cantar pop, rock, disco, lo que el momento requiriera. Cher sigue siendo una figura pública y un icono cultural que se niega a desaparecer. Todavía actúa ocasionalmente, sigue haciendo apariciones públicas y sigue teniendo opiniones que comparte libremente. Lo conquistó varias veces y sigue siendo ampliamente reconocida y querida. Y mientras Cher se reinventaba constantemente, la siguiente artista aportó elegancia y una voz que definió una época. Diana Ross. Una de las voces femeninas más importantes y un icono de estilo de los años 70. Tras salir de The Supremes, Diana se consolidó como una potente solista. Ese estilo sofisticado, esa presencia elegante, esa voz capaz de transmitir tanto fuerza como vulnerabilidad. Canciones como Ain't No, Mountain High Enough y Touch Me in the Morning se convirtieron en grandes éxitos. Ella no solo cantaba, creaba momentos de pura emoción. Diana aportó elegancia al soul y al pop. Sus actuaciones eran pulidas, su estilo impecable y su voz transmitía una calidez que hacía que cada canción se sintiera personal. Pasó de ser una estrella de Motown a un icono internacional, apareciendo en películas y dominando los escenarios de todo el mundo. Diana Ross representaba la excelencia y la elegancia en todo lo que hacía. Diana Ross conserva un legado que abarca décadas e influye en artistas de todas las generaciones. Diana Ross demostró que se puede tener éxito comercial y ser un artista íntegro, y su influencia sigue marcando la música popular. Si sigues con nosotros, dedica un momento a darle a me gusta a este video, suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias y a rendir homenaje a las leyendas que han marcado la historia de la música. Barry Manilow. El maestro de las baladas emotivas que dominó las listas de éxitos durante los años 70 con canciones que llegaban al corazón. Esa voz suave, esa habilidad con el piano, esa capacidad para crear melodías que se te quedaban grabadas en la cabeza para siempre. Barry no intentaba ser cool ni transgresor, intentaba hacerte sentir algo y lo conseguía con brillantez. Canciones como Mandy, Copacabana, Can't Smile Without You y I Write the Songs se convirtieron en grandes éxitos que definieron el lado más suave del pop de los 70. Sus conciertos eran eventos en los que la gente acudía para cantar y sentir emociones abiertamente. Barry aportó maestría a la música pop, centrándose en la melodía y la emoción por encima de las tendencias. Era un compositor de compositores, alguien que sabía cómo crear una canción que perdurara. Los críticos pueden haberlo descartado por ser demasiado suave, pero millones de fans no estaban de acuerdo y lo convirtieron en una de las mayores estrellas de la década. Barry Manilow sigue actuando y ha mantenido una base de fans leales y dedicados que abarca varias generaciones. Ahora tiene más de 80 años, pero sigue abordando sus actuaciones con profesionalidad y un aprecio genuino por su público. Y mientras Barry llevó las baladas emotivas a las masas, el siguiente artista aportó la energía del rock and roll que lo hizo inolvidable. Rod Stewart. El rockero de voz ronca, con ese característico pelo rubio de punta y su actitud rockera. Durante los años 70, Rod estaba en todas partes, dominando tanto las listas de éxitos del rock como las del pop. Esa voz era imposible de confundir, áspera y conmovedora, perfecta para el blues rock en el que destacaba. Canciones como Maggie May, Tonight's the Night, You're in My Heart y Die Ya Think I'm Sexy mostraban su variedad, desde baladas tiernas hasta rockeros uptempo. Rod podía llenar estadios tocando rock puro con The Faces y, acto seguido, dar un giro y ofrecer éxitos pop que encabezaban las listas de éxitos en todo el mundo. Aportaba personalidad a cada actuación, siempre con un aspecto impecable con esos pantalones ajustados y chaquetas a la moda.
Rod hizo que el rock and roll pareciera divertido, sexy y accesible. Era el tipo con el que todo el mundo quería ir de fiesta, la voz que todo el mundo quería escuchar. Rod Stewart sigue en activo y continúa actuando, aunque la edad se le nota más. Sigue haciendo giras y sacando discos, demostrando su dedicación a su oficio, que abarca más de 5 décadas. Y mientras que la voz ronca de Rod definió la arrogancia del rock, el siguiente artista aportó una potencia y un control vocal que establecieron nuevos estándares. Barbra Streisand, una de las vocalistas con más talento técnico que jamás haya grabado música y una fuerza dominante a lo largo de los años 70. Esa voz tenía un registro, una potencia y una profundidad emocional que pocos podían igualar. Barbra podía cantar cualquier cosa, desde Broadway hasta pop y soft rock, y hacerlo parecer fácil. The Way We Were se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la década, mostrando su capacidad para transmitir emoción con un control técnico perfecto. Evergreen, de A Star Is Born, le valió un Oscar y demostró que además de cantar, también sabía componer. Barbra no era solo una cantante, era una artista completa que dirigía películas, actuaba y se lanzaba constantemente a nuevos territorios. Su perfeccionismo era legendario, al igual que su talento. Exigía la excelencia tanto a sí misma como a todos los que la rodeaban, y los resultados hablaban por sí solos. Barbra es recordada y venerada como una de las vocalistas más influyentes de la historia de la música popular. Todavía hace apariciones públicas ocasionales y ha lanzado álbumes en los últimos años, aunque ahora rara vez actúa en directo. Su voz sigue siendo notablemente fuerte para alguien de más de 80 años, y cuando canta, la gente le presta atención. Barbra se ha convertido en defensora de diversas causas y sigue siendo políticamente activa, sin miedo a decir lo que piensa. Es ganadora de un EGOT con múltiples premios Grammy, Emmy, Oscar y Tony. Y mientras Barbra establecía estándares vocales, el siguiente artista provenía de la banda más grande de la historia y demostró que podía tener éxito más allá de ella. Paul McCartney. Después de que los Beatles cambiaran el mundo en los años 60, Paul se convirtió en una superestrella en solitario a lo largo de los 70, demostrando que no necesitaba a los Fab Four para hacer historia. Formó Wings y creó un nuevo sonido más ligero y accesible que su trabajo con los Beatles, pero aún así profundamente musical y elaborado. Canciones como Band on the Run, Maybe I'm Amazed, Silly Love Songs y Live and Let Die demostraron su versatilidad y su continuo genio para la melodía. Paul podía escribir una sencilla canción de amor o un complejo arreglo musical con la misma habilidad. Su forma de tocar el bajo seguía siendo innovadora. Su voz se mantenía potente y su capacidad para crear estribillos que se te quedaban grabados en la cabeza parecía infinita. Los años 70 demostraron que Paul McCartney no era solo un miembro de The Beatles. Era una fuerza musical por derecho propio. Su voz ha envejecido, pero mantiene su carácter y encanto. Tiene más de 80 años, pero se mueve por el escenario con una energía que sorprende al público. Nunca dejó de hacer música, nunca dejó de esforzarse y nunca dejó de conectar con el público de todo el mundo. Y mientras Paul demostraba su genio más allá de The Beatles, la siguiente artista aportó el encanto del country y un atractivo crossover que la convirtieron en un nombre muy conocido. Dolly Parton. La reina del country pop con esa voz distintiva, esa gran personalidad y ese encanto que conquistaba a todo el mundo. Durante los años 70, Dolly pasó de ser una estrella del country a convertirse en un icono mainstream. Canciones como Jolene, I Will Always Love You y Coat of Many Colors mostraron una voz pura y potente y unas habilidades compositoras que rivalizaban con las de cualquiera en cualquier género. Dolly podía hacerte llorar con una balada o hacerte sonreír con algo alegre y divertido. También se hizo famosa por su aspecto, con su gran melena rubia y sus trajes de pedrería, que se convirtieron en su sello distintivo. Pero bajo esa apariencia glamurosa se escondía una artista y empresaria seria que escribía sus propias canciones y controlaba su carrera. Dolly llevó la música country al público pop sin perder su voz auténtica. La voz de Dolly sigue siendo potente y su personalidad sigue siendo tan cálida y genuina como siempre. Tiene más de 70 años, pero no da señales de ralentizar su ritmo.
Los artistas jóvenes la citan como influencia y se ha convertido en una figura excepcional que trasciende la política y une a las personas a través de su música y su amabilidad. Y mientras Dolly llevó el country a la corriente principal, el siguiente artista trajo un rock basado en el piano que contaba historias con las que todo el mundo podía identificarse. Billy Joel. El pianista que saltó a la fama en los años 70 con canciones que contaban historias sobre la vida real y personas reales. Esa voz distintiva, esa habilidad con el piano, la capacidad de escribir letras que parecían hablar de tu propia vida. Billy no cantaba sobre fantasías o escapismo. Cantaba sobre las dificultades de la clase trabajadora, las relaciones y las complejidades del ser humano. Piano Man se convirtió en un himno para todos los que alguna vez se sintieron estancados en la vida. Canciones como Just the Way You Are, Scenes from an Italian Restaurant y Only the Good Die Young mostraron su variedad, desde baladas tiernas hasta rockeros uptempo. Billy aportó calidad literaria a la composición de canciones pop, contando historias completas con personajes y escenarios que parecían reales. Hizo que el piano fuera cool en la música rock y demostró que no se necesitaba una guitarra para rockear. Billy representa al héroe de la clase trabajadora, el chico de Long Island que triunfó pero nunca olvidó de dónde venía. Sus canciones siguen siendo atemporales porque tratan sobre experiencias humanas universales contadas con ingenio, inteligencia y emoción genuina. Y mientras Billy contaba historias a través de su piano, el siguiente artista aportó soul e innovación que redefinieron lo que la música podía ser. Stevie Wonder, ya una gran estrella del soul y el R&B desde los años 60, continuó definiendo y redefiniendo la música a lo largo de los 70, con un talento vocal e innovación sin igual. Esos años fueron la época dorada de Stevie, un periodo en el que lanzó algunos de los álbumes más importantes de la historia de la música: Talking Book, Inner Visions, Songs in the Key of Life. No eran solo recopilaciones de canciones, eran declaraciones artísticas completas que traspasaban fronteras y exploraban nuevos territorios sonoros. Su voz podía hacer cualquier cosa, desde un tierno falsete hasta un potente canto, y cada nota transmitía emoción e intención. Canciones como Superstition, Sir Duke, Isn't She Lovely y Living for the City mostraban su genio para la melodía, el ritmo y el comentario social. Stevie tocaba múltiples instrumentos, producía su propio trabajo y creaba sonidos que influían en todo el mundo, desde el pop hasta el hip hop. Demostró que un artista ciego podía ver más allá que la mayoría, creando música que era a la vez comercialmente exitosa y artísticamente innovadora. Su producción de los años 70 sigue siendo un referente para los músicos que estudian cómo combinar el atractivo comercial con la integridad artística. Stevie Wonder representa la cima de lo que la música popular puede alcanzar cuando se unen el talento, la visión y la dedicación. Y mientras Stevie aportó innovación y conciencia social a la música soul, el siguiente artista trajo el Heartland Rock, que hablaba a la América trabajadora: Bob Seger. La voz de la clase obrera estadounidense, el rockero del corazón del país que alcanzó una enorme fama a lo largo de los años 70, con canciones sobre la vida real y las luchas reales. Esa voz ronca y potente, esas letras sobre trabajar duro y vivir con honestidad, la capacidad de rockear con fuerza sin perder la profundidad emocional. Bob y The Silver Bullet Band crearon himnos para todos los que se ganaban la vida trabajando. Night Moves, Old Time Rock and Roll, Against the Wind, Turn the Page. Estas canciones no trataban sobre el glamour o la fantasía. Trataban sobre los recuerdos, la pérdida, la perseverancia y el paso del tiempo. La voz de Bob transmitía peso y experiencia, incluso cuando era joven. Su música sonaba auténtica, porque era auténtica. Venía de Detroit, entendía a la gente trabajadora y nunca menospreciaba a su público. Bob representa la autenticidad y la dedicación, la prueba de que no es necesario ser llamativo o controvertido para construir un legado duradero. Y mientras Bob se dirigía a la América trabajadora, el siguiente artista aportó una intensidad poética y una emoción cruda que redefinieron la narrativa del rock: Bruce Springsteen. Aunque su apogeo comercial llegó un poco más tarde, comenzó a construir su leyenda a lo largo de los años 70 con un rock descarnado y letras sinceras que transmitían urgencia e importancia.
Esa voz ronca, esas canciones épicas que parecían cortometrajes, la capacidad de capturar la esperanza y la desesperación en un mismo suspiro. Los primeros álbumes de Bruce, como Born to Run y Darkness on the Edge of Town, presentaron a un compositor que se tomaba el rock en serio como forma de arte. Sus letras eran poéticas pero accesibles, y contaban historias sobre personas que intentaban escapar de sus circunstancias o encontrar un sentido a sus vidas. Canciones como Thunder Road, Born to Run y Badlands se convirtieron en clásicos instantáneos que captaban algo esencial de la experiencia estadounidense. Bruce aportó ambición literaria a la música rock, al tiempo que mantenía la energía bruta que la hacía poderosa. Sus conciertos maratonianos se hicieron legendarios, espectáculos de 3 y 4 horas en los que lo daba todo. Bruce representa la longevidad basada en la integridad artística y la conexión genuina con el público. Su influencia en la composición y la interpretación de canciones de rock es inconmensurable y sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas. Y mientras Bruce aportó intensidad poética al rock, el último artista de nuestra lista aportó espíritu rebelde y una voz atemporal a la música country, Willie Nelson. En la década de los 70, Willie ya se estaba labrando una reputación como una de las voces más importantes de la música country y una figura clave del movimiento country fuera de la ley. Esa voz distintiva, esas increíbles habilidades con la guitarra, el rechazo a conformarse con el sonido pulido de Nashville. Willie componía sus propias canciones, cantaba con un fraseo único que ignoraba el tempo convencional y no se parecía a ninguna otra estrella del country, con su pelo largo y su pañuelo. Ayudó a crear el country fuera de la ley junto a Waylon Jennings, devolviendo la autenticidad y el carácter a un género que se había vuelto demasiado pulido. Canciones como Blue Eyes Crying in the Rain, On the Road Again y Always on My Mind mostraban una voz curtida, cálida y completamente única. La forma de tocar la guitarra de Willie en su vieja guitarra acústica llamada Trigger se hizo tan reconocible como su voz. Aportó el fraseo del jazz a la música country, tocó según sus propias reglas y construyó una carrera siendo genuinamente él mismo. Influyó en artistas de country, rock, folk y americana de todas las generaciones. Willie demuestra que si te mantienes fiel a ti mismo, trabajas duro y amas lo que haces, puedes llegar mucho más lejos de lo que nadie cree posible. Gracias por vernos. Los años 70 dieron lugar a leyendas, y estos cantantes se encuentran en lo más alto de esa increíble década. No olvides darle a me gusta a este video, dejarnos un comentario diciéndonos cuál de estos artistas es el más importante para ti y suscribirte para no perderte nuestra próxima historia. Puede que estas voces hayan envejecido, pero su música sigue siendo atemporal. Nos vemos en el próximo video.